Muy buenas tardes, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día, sábado 30 de abril del 2022, son las 5:30 de la tarde. Dios les bendiga grandemente. Estoy nuevamente para compartir una palabra que mi Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a ir a la Biblia, al Viejo Testamento, vamos a ir al libro de Samuel. En el libro de Samuel está la palabra que mi Señor tiene para nosotros. Hoy sí vamos a leer. Usted va a su Biblia y lee segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 hasta el 27. Poderoso Rey de Gloria. ¿Por qué leemos todos estos versículos? Para entender todo de lo que el Señor está hablando, porque si leo un pedacito, lo dejo igual en tinieblas. Tenemos que entender todo. Así es que esta palabra que el Señor me dio, el 6 de febrero del 2022 a las 9:46 de la mañana, me dijo el Señor: la mujer de Uría Geteo. Así me dijo el Señor, nada más, la mujer de Uría Eteo. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra y me respalda en 2 de Samuel 11:3. Ahí me respalda lo que papá me ha dado aquí. Así es que vamos a ver cómo Dios lo lleva. Vamos a ver cómo Dios lo lleva. Yo siempre digo, Dios es un Dios de misterio. Yo no sé cómo el Señor va a actuar nunca, nunca, nunca. Yo nada más agarro la palabra y la vuelvo a sacar cuando ya voy a darla aquí. Así es que no sé cómo el Señor se va, no sé de qué. Yo nunca sé de qué se va a tratar la palabra, nunca. Hasta que el Señor se manifiesta aquí. Hasta entonces, según cómo me lleva el Señor, me doy cuenta de qué fue la palabra, de qué se trató y de qué los habló el Señor. Amén. Voy a subir un poco esto otra vez. No quiero estar agachada tanto, así está mejor. Bueno. Dice David Bexabé, así dice. Pero no es esa la palabra que el Señor me dio. Me dijo la mujer de Urías Eteo, me dijo el Señor. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y construyeron y destruyeron a los amonitas y sitiaron Robán, pero David se quedó en Jerusalén. David no fue, se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, sobre la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, a la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Bexabé, la hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Aquí está lo que el Señor me respalda, lo que me dio allá. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y dice, concibió la mujer, quedó panzona, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Joab envió a Urías a David. Mire, el Davidcito le quería echar el muertito al marido, cuando el marido no tenía que ver. Lo voy a marcar, el 6. El hombre no había estado con la mujer, y el rey sí, y de paso
le quería echar el muertito a él. Bueno, y envió Urías a Urías Geteo y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no descendió a su casa. Y dijo David: Urías, ¿no has venido de camino porque pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor Joab, los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, como diciendo: aquellos están en guerra, están durmiendo incómodos, están aguantando hambre, están durmiendo afuera, y yo voy a ir a empiernarme y a estar calientito, y mientras aquellos están padeciendo, si aquellos van a padecer, yo también voy a padecer, dijo Urías, porque no puede ser que yo esté bien calentito en cama, comiendo y bebiendo, mientras ellos la están pasando mal ahí en la guerra. Oh, Señor bendito, poderoso. Le dijo: comiendo y a beber y a dormir con mi mujer, le dijo. Y a dormir con mi mujer, le dijo. Así le respondió: por vida tuya y por vida de tu alma, le dijo, que no lo haré. Tal cosa le dijo Urías a David. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día, el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y nunca fue a dormir con la mujer. Urías nunca, ni aún bien borracho, nunca le dio en su corazón ir a su casa, ir a visitar a su mujer y a dormir con ella, de ninguna manera. Venid la mañana. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, fíjese, con el mismo. Y escribió en la carta diciendo: pon a Urías frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Le mandó la carta diciendo: pon al frente a Urías y déjalo solo para que ahí lo maten. Esa era la carta que llevaba Urías, que el mismo rey le había dejado. ¿Por qué? Para tapar para tapar su pecado que había hecho. ¿Por qué? Porque él había violado las reglas, él había violado los mandamientos de Dios, por decirlo así, porque bien fornicado y bien adulterado. Y en Israel a las fornicarias y adúlteras, tanto al hombre como a la mujer, los mataban a pedrada. Entonces él quería evitar que lo mataran a él como rey, y también que mataran a Jezabel, esa Jezabel, que la mataran. ¿Por qué? Porque habían hecho mal. Ella era casada, el David era casado también. Entonces, y para evitar ser muertos ellos dos a pedrada, que el pueblo los matara a pedrada, mandó a matar a Urías, para tapar su pecado también. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Geteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandando al mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse
y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Le dijo, ¿por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, ha muerto, como había mandado. Allá nos iba a enojar el rey. Fue el mensajero llegando, contó a David aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Murió también tu siervo Urías, Eteo, le dijo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a unos, ahora a otros. Refuerza tu ataque, le dijo, contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale, le dijo. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén, poderoso Rey de gloria. Del 11:1, segunda de Samuel 11, capítulo 1 hasta el 27, nomás habla de Urías, porque Urías fue al hombre a quien David le quitó la mujer, y por tapar su pecado David, no hay sándara tu camaché, por tapar su pecado David, no solo fue un pecado, fue otro pecado, porque por tapar una mentira hizo otro pecado, por tapar una mentira pecó más, porque se acostó con la mujer del soldado. Entonces, para que no se dieran cuenta, porque salió la mujer panzona, para tapar ese pecado, mandó a matar a Urías. Pecó doblemente. Y eso no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque bien actuado mal los dos. ¿Y por qué? Fíjese, como para tapar una mentira hizo doble pecado, porque para tapar una mentira hizo otra mentira. Y pecó doblemente. Así es que, señores, bendito amado, nosotros, poderoso Rey de Gloria, nosotros debemos de ser como somos, actuar como somos, no tratar de llevar las cosas con doble sentido. Me estoy refiriendo a doble sentido de mentir, porque cuando mentimos, tenemos que la mentira, aquí vamos a hablar de la mentira. La mentira te lleva a pecar más, porque para tapar una mentira tienes que armar otra mentira, y vas armando puras mentiras para tapar la primera mentira. Fíjate cómo una mentira te lleva a una cadena de mentiras, y esa cadena de mentiras es doble y doble y doble, es pecado, porque un hombre, un siervo de Dios, no debe de ninguna manera andar mintiendo, decir las cosas como son, a menos depende en qué vas a mentir, porque si es algo que en personalmente sabes que te va de feramente, que no hay opción, entonces sí puedes mentir, pero depende lo que sea. Pero no vas a tapar un pecado con una mentira. No estoy hablando que peques y para tapar tu pecado mientas y mientas. No, estoy hablando como que no sea pecado, como que, ¿cómo te diré? ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diré? Para que me entiendas.
Te lo voy a poner así. Por ejemplo, si viene alguien a tu casa, pongamos un prófugo, te lo voy a poner así, un prófugo, y se esconde en tu casa. En ese momento lo viene persiguiendo la policía. Pero tú sabes que esa persona es inocente, que esa persona no ha hecho nada. Y a esa persona inocente la vienen siguiendo porque la quieren agarrar para meterla a la cárcel. Y esa persona va pasando, pero tu puerta está abierta y entra a tu casa y te dice que lo van siguiendo, pero que te calles. Y tú sabes que esa persona es inocente. Entonces te van a preguntar a ti y te dicen, ¿tú no has visto a nadie? Y tú vas a decir, no, no he visto a nadie. Vas a decir, no, no he visto a nadie. Porque estás sabiendo que hay una persona inocente y lo que van a hacer una injusticia, por ponértelo así. Pero no es que estás tapando absolutamente nada. Estás evitando una injusticia, que es muy diferente. Así es que no estás tapando ningún pecado tuyo, porque nosotros no debemos de mentir, porque nosotros sí mentimos como siervos de Dios. Dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Nosotros por lo tanto no tenemos que mentir. Y porque yo veo que para los mentirosos se les olvida que mintieron y luego los cachan en la mentira, porque dijo una cosa y dice otra. Y luego más tarde dices otra. ¿Por qué? Porque se te olvidó que ya mentiste. Y vuelves a mentir, y vuelves a mentir, y vuelves a mentir. O sea, es mentira o con otra mentira y otra mentira, porque se te olvida lo que, como no dijiste la verdad. Cuando una persona dice la verdad y te preguntan las veces que te pregunten, vas a mantener la misma versión, la misma versión, la misma versión, porque sabes que es la verdad. Y con la verdad uno no anda arreglando nada, con la verdad uno no se anda preocupando porque sabes que esa es la verdad. Sin embargo, si mientes, tienes que saber de qué manera arreglar tu mentira para que te crean tu mentira, para que no te descubran en tu mentira. Así es que como siervos, como siervos del Dios Altísimo, del Evangelio que somos, porque yo soy del Evangelio, yo no soy de ninguna otra religión, yo soy del Evangelio que registra la Biblia, el Evangelio de Cristo. A Cristo le sirvo y vivo el Evangelio de mi Cristo. Y me he visto como manda la Biblia. Y me atavío como la novia de Cristo, igualmente, poderoso, como manda la Biblia, poderoso Rey de Gloria. Así es que nosotros no podemos ser mentirosos. Perdón. La ociosidad. David tenía que estar en la guerra. David, todo Israel estaba en la guerra, andaba en la guerra. Y David decidió quedarse y no ir a la guerra. Poderoso Rey de Gloria. Ajá, ya le voy encontrando el hilito al mensaje. Decidió quedarse. Se ve de que David dice que se iba levantando de su lecho. Se ve que David nomás comía y dormía y dormía y dormía y dormía. Y se levantó nomás a ver la mujer de Uría y a usar la mujer de Uría. Se levantó nomás a fornicar y adulterar, a ser adúltero. ¿Por qué? Porque es que el hombre estaba de ocioso. La ociosidad no te lleva a nada bueno. La ociosidad nomás te hace que vengan, que pienses lo que no tienes que pensar. Los ociosos nomás pasan a, ¿cómo se dice? Inventando, viendo qué cosas van a hacer, qué es lo que van a hacer al día siguiente. ¿Por qué? Porque tienen ociosidad, porque no están ocupados. Pero cuando estás ocupado, tu mente ocupada, no te queda tiempo de andar pensando ni de andar inventando nada. ¿Por qué? Porque la ociosidad el diablo la ocupa para él. La ociosidad el diablo la ocupa para hacer cosas que no tienes que hacer, que no le agradan a Dios. El David, en vez de andar en la guerra, estaba de ocioso. Entonces, por estar de ocioso, aquel hombre no le ajustaron todas las concubinas y las esposas que tenía. No, deseó la mujer del otro, deseó la mujer del prójimo, deseó la mujer de su mejor soldado poderoso, la ociosidad que tenía. Mire, como el soldado andaba en la guerra, lo mandó a traer y ese soldado muy en continencia. ¿Por qué? Porque ese soldado no venía con hambre de mujer. Ese soldado
aunque el David le dijo, ve y acuéstate con tu mujer, no fue con la mujer. Ese hombre tenía continencia, porque no fue cayéndosele la saliva y a usar a la mujer, no. Hasta ahí llegó hasta Jerusalén y de ahí mismo se fue. En ningún momento fue a visitar a la mujer, en ningún momento le fue a decir aquí estoy, en ningún momento le informó a la mujer que él estaba ahí, en ningún momento. Fíjese, él nunca, no andaba que se le salía la baba por aguar a su cosa, de ninguna manera. Él tenía abstinencia, se obtuvo de todas esas cosas. Sin embargo, el rey ocioso teniendo tantas mujeres, tantas concubinas ahí, ese agarró la mujer del prójimo. Ese se fue a agarrar la mujer del prójimo. No le ajustaron todo el harén que tenía ahí. No deseó lo que no tenía en casa. Así es que debemos de tener mucho cuidado, señores, porque nosotros somos siervos del Altísimo, somos del Evangelio de Cristo, pero no significa que porque ser del Evangelio de Cristo estás excepto a no cometer errores, no estás excepto a no pecar, no. Usted tiene que andar como le diré, con pie de plomo, su mente y todo con su pie de plomo, a no cometer fornicación, a no cometer adulterio como siervos de Dios que somos. ¿Por qué? Porque porque el diablo trabaja en tu mente, el diablo trabaja en tu ociosidad, el diablo trabaja en tu continencia. Pongamos que tuvieras continencia. ¿Por qué? Porque el diablo no le agradan nada de lo que es de Dios, porque el diablo no le conviene que lo salvemos, porque el diablo quiere que volvamos atrás nuevamente, que caigamos en su garra. Y ahí nosotros como siervos de Dios tenemos muchas luchas mentales, aquellos pleitos que tenemos en nuestra mente, aquellas aflicciones que tenemos en nuestra mente, pero las tenemos que vencer. No tenemos que darle gusto a la mente. Usted tiene que saber que esos pensamientos no son de Dios. Usted tiene que saber que esos deseos no son de Dios. Usted tiene que mantenerse lo más santo, poderoso Rey de Gloria. Ay, santo, mi Señor amado. Tica más que aquí voy a declarar algo yo porque me tengo que libertar. Por ejemplo, nosotros vivimos aquí. Un piso abajo, otro arriba. Parecemos pasteles como vivimos. Aquí al lado está un vecino, allá al lado está el otro vecino, aquí arriba está otro vecino. Aquí se escucha, si aquel se tiró un ventoso, lo escucharon todo. Y como ahí donde yo me duermo aquí. Aquí pongo mi cabeza, ahí mismo la tiene el vecino, ahí mismo donde yo tengo mi cama, ahí la tiene el vecino. Ahí donde ronca aquel vecino, ahí mismo ronco yo. Ahí mismo donde el vecino tiene su almohada, ahí la tengo yo. Yo sueño con ese vecino. Y siento una inquietud con aquel vecino. Y es aquello, y lo sueño. Eso no es de Dios. Esa es una tentación que el diablo me está poniendo. Es una tentación que me está mandando a conocer a aquella persona, a conocer a aquel hombre, a ver quién es ese hombre, a ver quién es el que ronca al otro lado, a ver quién es el que habla al otro lado, quién es el que está al otro lado. Y son esas cosas que tenemos que entender, que esas cosas son luchas, que no tenemos que entrar en los deseos de la carne, mucho menos en lo que el diablo quiere que hagamos. Santo Rey de Gloria, debemos de tener mucho cuidado, porque yo pensaba en lo personal que cuando estábamos en las cosas de Dios, en el Evangelio de Dios, esas cosas a nosotros no pensábamos en nadie más, no los podía venir esas tentaciones. Yo pensé que nosotros estamos como brindados de los pensamientos, que nosotros no podíamos tener deseos. No es que yo le esté diciendo que yo deseo a esa persona, ay, Dios me libre, no. Pero pasa eso, como el David lo hizo, deseó lo que no tenía ahí, porque siempre, acuérdese que en el jardín del Edén estaba todo lo que
Adán y Eva tenían todo. Había una cosa que no la tenían y que tocar. Y fue en lo que los hizo pecar. Así es, siempre vas a pecarlo en lo que no tienes en tu casa. Te va a hacer pecar lo que tú no tienes. Pero tienes que mantenerte firme y decirle decirle a Dios, decirle, mira, Padre, esto no me gusta, esto no me agrada, porque yo estoy sintiendo esto, libértame de esto no está bien, esto no es normal. Tenemos que saber nosotros y saber que eso no está bien dentro de nosotros, porque dice la misma palabra, que aunque tú no cometas el hecho, pero con solo desear aquello ya pecaste. O sea que el diablo me está haciendo pecar con solo estar soñando con aquella persona. Y yo no sueño que estoy haciendo cosas con esa persona, pero sueño que lo veo y lo veo. Y realmente no sé cómo realmente es, porque si algunas veces lo he visto de lejos, al vecino lo he visto de lejos, pero realmente no me he detenido a verlo como es, no. Mantengo siempre mi distancia, pero hay algo que aunque no sé qué él es, pero hay algo dentro de mí que como que dice, ese será el vecino, ese será. Fíjense cómo son las cosas. Y eso es lo que debemos de cuidar. No es que yo esté de ociosa, nomás dándole gusto a la mente. Ay, mentecita, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuál es el menú que quieres? Que yo te lo voy a dar. No, no es eso. Yo le estoy haciendo saber las luchas que tenemos, las guerras mentales que tenemos, que las tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Si usted está pasando como mujer, como hombre, es lógico, usted va a pasar esas luchas, pero usted no va a caer en eso, usted no va a caer en cometer el adulterio, usted no va a caer en eso, en caer en fornicación. Usted lo que va a hacer cuando tenga esas luchas, orar, ungirse con aceitito su cabeza y orarle al Señor que lo aparte de esos malos pensamientos, que usted no quiere pecar, poderoso Rey de Gloria. Aunque pecamos, miren, conscientemente pecamos, porque con solo ver pecamos, con solo escuchar pecamos, pero el diablo viene más. ¿Por qué? Porque en el caso yo y mi esposo, nosotros no llevamos una vida corriente sexual de ninguna manera, poderoso Rey de Gloria, de ninguna manera. Eso se lleva ya como una vez, una o dos veces por mes, poderoso Rey de Gloria. Entonces viene el diablo y le pone sueños, le pone tentaciones a mi esposo. Fíjate cómo es el diablo, le pone tentaciones a mi esposo y le dice, pues verdad, tu mujer está enferma, no te puede servir, y le pone las tentaciones y le dice, ella está enferma, no te puede servir, y empieza el diablo a trabajar. Y mi esposo, él habla con el diablo, él lo deja ahí, que el diablo le diga lo que quiera. Al final, que ya lo escuchó de todo, viene y lo reprende. Hasta el final, él ahí habla con él. Pero fíjate cómo le viene la tentación. Igual como el diablo hizo a pecar a David. Porque el David, ¿qué quería? Si tenía todas las mujeres que él quería ahí, si le hubiera dicho a Dios en aquella época, podían tener los harén que quisieran, no era pecado. A David le hubiera dicho a Dios, dame otras mujeres, dame otro harén, le dan otro montón de mujeres, como las que tenía Salomón a David. Sin embargo, él no fue delante de Dios. A él no se acordó de orar ahí. Él no se acordó en esos momentos que eso era pecado. Nomás se fue a agarrar la mujer del soldado. Y eso le trajo consecuencia. Porque a nosotros en la vida el pecado los trae consecuencia. Los trae muchas cosas, desaliento, porque Dios se aparta de ti, porque cuando hacemos, mire, es que aquí no vamos a hacer nada que no le agrade a Dios, porque cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios, Dios se aparta de nosotros, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Por eso nosotros siempre tenemos que estarlos apartando. Estamos en el mundo, pero vivimos diariamente apartándolos de lo malo, apartándolos de no pecar, apartándolos de vivir lo más conforme a la voluntad de Dios,
para que Dios siempre permanezca en nuestras vidas, para que Dios siempre permanezca como templo y morada que somos de Él, como iglesia que somos de Él, permanezca con nosotros y no lo voltee la espalda y no voltee su rostro de nosotros y siempre esté con nosotros ayudándolo a alcanzar la corona de la vida y no caer en esas tentaciones. Poderoso Rey de Gloria, y meterlos con nuestro Señor, porque estamos aquí, señores. Y es aquí somos probados, es aquí vamos a ser probados, es aquí vamos a luchar. Aquí es donde vamos a tener las luchas, aquí vamos a tener guerras, aquí vamos a tener luchas mentales, espirituales, aquí vamos a tener de todo, pero sabemos que las vamos a pasar con la ayuda de Dios y debemos de seguir adelante y tener mucho cuidado y saber que todo lo malo no es de Dios y saber que lo malo viene del diablo y aquí estamos para agradar a Dios, no para agradar al diablo. Así es que tenemos de tener mucho cuidado. Como hermanos, como hermanas, los hermanos no deben de tener esa, ¿cómo se dice? Esa mezcla con las hermanas en las congregaciones, ni los hermanos con las hermanas, ni las hermanas con los hermanos, cada quien en su lugar, sin haber esa mezcla. ¿Para qué? Para que no lo lleve al pecado, a guardar la distancia. Poderoso Rey de Gloria. A los hermanos se saludan de lejito, nomás mire con la cabecita, sin andarles dando mano. Porque eso de andar dando mano, esa contaminación de mano, eso te va a llevar a sentir cosas que no tienes que sentir, poderoso. Eso los va a llevar, más cuando venimos, en mi caso, cuando vengo de una vida de fornicaria, una vida que tenía, los demonios que tenía la María Magdalena. Debo de tener mucho cuidado para que el diablo no me agarre por ese lado, porque si mi Señor de la gloria ya me libertó, me está libertando de todos esos demonios de fornicación, de todos esos demonios que tenía la María Magdalena, si me los está sacando, no debo darles entrada para que caigan nuevamente, porque de donde lo que más viviste en pecado, es de ahí donde es de ahí donde el diablo te quiere agarrar, es de ahí donde el diablo te quiere. Tenemos que saber, usted tiene que saber en qué más pecó cuando estaba en el mundo y en eso se tiene que cuidar más, porque ahí es donde le va a llegar el diablo, ahí es donde el diablo le va a tentar, ahí es donde el diablo lo va a hacer caer, porque siempre el diablo lo está haciendo, echando zancadilla, siempre está el diablo ahí queriéndolos hacer caer de las cosas de Dios, pero nosotros debemos de estar firmes, señores, firmes, luchando siempre, señores. Aquí no es que porque ya estamos en las cosas de Dios, ya estamos brindados, no, tenemos que pelear, el diablo siempre los pone tentaciones, siempre estamos en luchas, aflicciones, siempre vamos a tener. Y Él conoce tus debilidades. En aquellas debilidades Él va a actuar. Ahí tú tienes que estar firme, poderoso Rey de Gloria. Porque mire, cuántas cosas se están viendo hoy en día. Pastores haciendo lo malo. Pastores usando la Biblia. Pastores usando el nombre de Dios para hacer el daño a los demás. Para quitarle las mujeres a los demás. Los hermanos quitándole las mujeres a los demás. Las mujeres con personas que no son sus esposos. Ay, santo, poderoso. No debemos dejarle la entrada al enemigo. Por eso dice la misma palabra, agarra tu cruz y niégate a ti mismo. Nosotros los tenemos que negar a nosotros mismos, señores. Tenemos que negarlos a los deleites de la carne. Tenemos que negarlos a las cosas de este mundo. No es que le vamos a dar gusto a nuestros cuerpos, no a lo que la carne quiere. No, los tenemos que negar también, señores, porque no todo es darle lo que la carne quiere. No, señores, usted no va a satisfacer la carne. Nosotros en este cuerpo tenemos que complacer a Dios, vivir para Dios, satisfacer a Dios, no complacer los deseos de la carne, irlos purificándolos cada vez más para ver para ver la gloria de Dios, porque tenemos que limpiarlos nosotros, apartarlos de lo malo y Dios ayudándolos a apartarlos con la ayuda de Dios, porque yo tengo entendido que si tú no eres limpio de todos tus pecados, seguiremos enfermos, porque el pecado es muerte y el pecado es enfermedad.
Entonces, mientras nosotros no seamos limpiados de todito nuestros pecados, ahí vamos a estar enfermos. Pero a medida Dios los vaya limpiando, también los va a ir sanando, te va a ir limpiando y te va a ir sanando. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que Dios me hace entender a mí con mi proceso, que me dice, es que tú estás bien enferma, pero mientras tus pecados toditos no sean totalmente limpiados, liberados, ahí vas a tener. Entonces el Señor me va limpiando y me va sanando, me va limpiando y me va sanando. Así son los procesos de Dios. Así es que nosotros debemos de, de no estar de ociosos. Cada quien tiene sus tareas. Aquellos que dicen que trabajan en la obra de Dios, que se dediquen a la obra de Dios y no estar de ociosos, que no traten de estar viendo la mujer que no es de ellos, que no traten las mujeres de estar viendo el marido que no es de ella, que no traten de estar viendo a la mujer que llegó encuerada. No, porque eso los lleva al pecado. El nomás desear es pecado. No digamos, si acudimos a eso hecho, eso es muerte. Ay, perdón, poderoso Rey de Gloria. Y toshamanate kenatu. Son cosas que no le agradan a Dios. Mire, cuando a mí me casó Dios, Dios nos casó a nosotros. Dios nos casó. Y una de las cosas que Dios dijo cuando nos casó, dijo, no se traicionarán. No se traicionará, ¿cómo se dice? No se traicionará, perdóneme, no puedo decir. Traicionar, vea. No traicionar, dice, no traicionar ni uno al otro, ni el otro al otro. No traicionarse, así dijo el Señor. No traicionarse, dijo Dios. No traicionarse, dijo. No ser infieles, mantenerse fiel unos al otro, dijo el Señor. Y me dijo a mí me dio una sentencia el Señor. Me dijo, te vas a mantener firme, porque el día que tú peques, el día que tú te metas con alguien que no sea tu esposo, ese día vas a morir, me dijo el Señor santo, alabado sea su santo nombre. Porque el pecado es muerte y ese gran pecado. Y porque si tú tienes a tu esposo, tú tienes a tu esposa, tú no tienes que fornicar, tú no tienes que ser adúltero, tú no tienes que ser adúltera tampoco. Tienes que estar con tu esposo. Si tú sientes un desagusto con tu esposo, si hay cosas de tu esposo que no te gustan, llévalas delante de la presencia del Señor, pónselas como peticiones. Ora delante del Señor, pero no caigas en adulterio, no caigas en fornicación. Y yo me acuerdo lo que el Señor me dijo, dice, cuando tú te acuestes con alguien que no sea tu esposo, me dijo, vas a morir, me dijo el Señor. Así es que fíjese cómo, por eso el diablo y aquella tentación, aquello de los sueños con el vecino y aquello de querer saber cómo es el vecino. Fíjense qué cosas. Eso no se debe de hacer. Yo sé que son ataques del diablo, pero como yo no estoy pensando nada en él, yo no llevo delante de Dios a decirle, porque yo sé que yo digo, ay, este es el enemigo, ¿verdad? Pero si yo sintiera dentro de mí que quiero romper las reglas de Dios como David las rompió, yo voy a ir de rodillas y le voy a decir, Señor, pero yo soy una mujer grande y aparte de ser grande, no debe ser uno fiel a Dios, pero hay gente joven, hay gente viendo que siempre queremos lo que no tenemos, señores, y es ahí debemos de luchar, ahí son las batallas, ahí son las luchas, porque si no vamos a morir, porque no debemos, los adúlteros, los fornicarios, es camino de muerte. No debemos de pecar, poderoso. No debemos ni siquiera pensar en eso. Por eso las hermanas, los hermanos, cada quien tenga su lugar. Yo veo que en las iglesias es un rolo revoltijo. Yo digo, los hermanos deben de sentarse aparte, las hermanas aparte, los hermanos que saluden a los hermanos, las hermanas a las hermanas, y no que haya ese mix con las manos, que no haya ese touch, ese tocarse. No, que no debe de haber esto, no debe de haber, poderoso Rey de Gloria, porque
El diablo está ahí siempre, el diablo está ahí siempre, el diablo está siempre ahí, así como llegó a la vida de David, que lo hizo, mire que a raíz, poderoso Rey de Gloria, a raíz del adulterio y fornicación que hizo David, se le destruyó su vida, le vinieron cosas. No me diga que David perdón, no pagó su pecado. Sí, pagó su pecado porque se le murió el hijo que la adúltera esta fornicaria esperaba, se le murió. Fue el primer castigo que le dio Dios. Y de ahí se le levantó toda su familia. El hijo le violó a la misma hermana. El hijo se metió con la misma hermana. El otro hijo le quiso quitar el reinado. El otro hijo lo buscó para matarlo. Poderoso. Se le vino una tormenta. Se le vino un huracán a David. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. Porque se fue por caminos equivocados. Entonces sí, el Señor perdonó a David, pero no le quitó el castigo. Lo perdonó, le perdonó que siguió en el reinado, lo perdonó Dios, pero no lo libertó. No le dijo, no, pues aquí tu pecado se te ha perdonado y hasta aquí se queda. No, David pagó. Dios lo hizo pagar. Que muchos dicen, muchos dicen, Dios perdonó a David. Dios le perdonó a David que haya matado a Urías. Dios le perdonó su fornicación y de adulterio. Sí le perdonó, pero el castigo no se lo quitó, porque Dios perdona, pero el castigo no los quita Dios. Dios te puede perdonar, pero no significa que no vas a pagar. Dios te perdona, pero no quiere decir que Dios, porque te perdonó, te va a tolerar y te va a dejar pasar por alto aquello. No te va a perdonar, pero vas a pagar lo que hiciste. A precio lo vas a pagar. Porque David no se quedó así como así. Se le vino de gracia a su casa. Su casa se le volvió. Cada vez que David pecaba, se le venían cosas a David, porque Dios le pasaba cuenta. Así es cuando nosotros pecamos. Tú puedes ir delante de Dios. Dios los va a perdonar, pero los va a pasar cuenta de nuestro pecado. Tu pecado va a ser perdonado, pero lo que hiciste, Dios te va a pasar cuenta. No te lo va a dejar ahí por alto. Te va a pasar cuenta. Los pasa cuenta, poderoso Rey de Gloria. Cuando David mandó e hizo mandar el censo, que Dios no le mandó a hacer censo, fue porque David estaba de ocioso y quiso hacer censo. Dios le pasó cuenta. Dios le pasó cuenta a David. Tuvo que morir mucha gente por lo que hizo David. Le pasó cuenta. Así es cuando nosotros pecamos. Dios los perdona, claro que los perdona. Pero el castigo por lo que hiciste no te lo va a quitar. De ese nadie te va a librar, porque Dios te va a pasar cuenta. Así es nuestra vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros venimos, somos lavados, pero también nuestros pecados son perdonados. Pero los pasa cuenta de todo lo que vivimos en el mundo, los pasa cuenta de todito, absolutamente todo, los pasa cuenta el Señor. No quiere decir, porque todos piensan y dicen, no, pues que ya venimos a los pies de Cristo, ya aquí yo ya no tengo que pagar nada. Muy equivocado. Muy equivocados están, porque si nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados son perdonados, porque de aquí para adelante que viniste a Cristo ya no vas a pecar, tus pecados son perdonados. Pero todo error, por chiquito, grande que hiciste, vas a pagar. Dios te lo va a cobrar. Dios te lo va a hacer que lo pagues. No te vas a quedar sin pagar lo que hiciste allá cuando estuviste en el mundo. Pagamos por eso. Pagamos un precio, y por eso Dios los va limpiando, los va limpiando, los va limpiando, los va limpiando. A medida los va limpiando, los va exhortando, los va exonerando, los va limpiando de eso, porque traemos aquello, y mientras no lo saque todito eso lo que vivimos allá y pagando aquello, no estamos realmente libres. Por eso Dios los tiene que liberar de todo eso que vivimos en el mundo. Por eso Dios los va limpiando, los va limpiando. Por eso podemos recibir liberaciones. Y esas liberaciones se consiguen con medio de leer y orar. Así vienen las liberaciones. Es porque Dios te va limpiando, Dios te va limpiando. Pero si Dios no te está limpiando y estás haciendo el mismo vaso sucio, entonces no vas para ningún lado, ni para ningún lado vas, porque no está siendo procesado. Aquí tenemos que estar en las manos del Señor para que Dios los procese, para que Dios los vaya limpiando y los ponga limpios conforme a su voluntad. Santo Rey de Gloria. Por eso hay muchos obreros fraudulentos, porque no se ponen en las manos del Señor
y piensan que ser obreros nada más agarrar una Biblia y salen a predicar todos sucios, todos con la bolsa llena de pecado. No, aquí no es así, tenemos que ser liberados porque tú eres un obrero, tienes que ser más obrero, pero si nosotros no los limpiamos, ¿cómo vamos a ser más obreros? Porque Dios a mí me ha enseñado que primero tengo que sacarme la paja del ojo para yo venirte a sacar la tuya, pero como yo te vengo a hablar con la gran paja en el ojo, no, Dios me da a entender que primero tengo que sacarme la paja, que Él me tiene que limpiar primero, me tiene que sacar la paja del ojo para que yo te la saque a ti, pero si no, con una persona atada va a liberar a otra atada. ¿Cómo lo va a hacer? De ninguna manera. Si no conoce el proceso, no sabe ni de qué manera se liberta, de qué manera Dios va a trabajar por medio de esa persona para que te liberte a ti, si ella misma está atada, poderoso Rey de Gloria. Así es que estos son los caminos del Señor. Cuídese de no andar viendo lo que no debe de ver como sierva de Dios, como siervo de Dios. Evite esos, y es que se me olvida la palabra. Yo no sé, evite esa, ay, aquí la tengo, pues se me va. Evite esa, se me olvida, Padre bendito. Como siervas de Dios, nosotros debemos de evitar esos roces con los hermanos. Esa es la palabra. Usted debe de evitar esos roces con los hermanos. Y los hermanos deben de evitar ese roce con las hermanas. De ninguna manera usted tiene que estarse ahí rozando con las hermanas, ni las hermanas con los hermanos, para que no caigan en eso. Porque de qué manera no debemos, ni los hombres deben de tener esos roces con las mujeres. Mucho más. Es que ahí está el diablo, ahí está el diablo. Y si tú no te mantienes y tú te mantienes ahí en roce siempre con las hermanas, tarde o temprano van a caer en fornicación, van a caer en adulterio. Así es que tienen que evitar esos roces, las hermanas con los hermanos y los hermanos con las hermanas. Mantenerse lejos de esos roces que no los llevan a nada de bueno, porque si nosotros estamos peleando eso, estamos peleando de no pecar, entonces debemos de mantener todos esos roces. ¿Para qué? Para que el diablo no llegue a meter su mano para mantenerlos lejos del pecado. Pero si yo estoy ahí siempre con roces y roces y roces con los hermanos, tarde o temprano me va a llamar la atención alguien. Si estoy ahí con los roces con los mismos hermanos. No, señores, Dios los libre. Es nosotros debemos de agachar la cabeza y no estar viendo los hermanos poderosos. Y camandara chequeta machoko ubasakio. Para no caer en esas tentaciones, ya de por sí ya pecamos con nuestra mente, de por sí ya pecamos con nuestra vista, viendo lo que no tenemos que ver. No lo deseamos, pero vemos lo que no tenemos que ver. Ya suficiente tenemos, no pequemos más haciendo las cosas doblemente pecado, porque David, mire, doble pecado hizo David, porque mintió y aparte para mentir tuvo que matar. No, que no llevemos nosotros a extremos, que nuestros pecados con las mentiras no los lleven a un extremo grande. La mentira no es bueno porque la mentira te lleva a extremos más grandes y a más grandes y a más grandes y a apartarte más de Dios y abrirle las puertas al enemigo, porque cuando tú haces cosas que no le agradan a Dios, tú le vas abriendo agujeros al enemigo, le vas abriendo puertas al enemigo y ahí el enemigo va entrando y te va haciendo pecar y abriste una puerta y luego se hizo un gran puertón y luego se hizo un túnel anchote y ya no lo vas a poder cerrar, porque pecar no cuesta, pero salir del pecado sí cuesta. Dejar entrar al diablo no cuesta, pero para sacar al diablo sí cuesta mucho, señores. Así es que tengamos mucho cuidado y no haga las que hizo David, doble pecado, porque fornicó, adulteró y para tapar su pecado tuvo que mandar a matar al hombre de la mujer con quien él se metió. Usted no tiene que andarse metiendo con las hermanas de ninguna manera, ni usted como hermana, ni usted como hermano. No deben de desear, cada quien tiene que guardar su distancia, cada quien poner una raya de aquí para allá y de aquí para allá. No debemos de andar ahí mezclándolos con esas personas, porque ahí
Va a entrar el diablo a hacer cosas que no tenemos que hacer, como trabajó David por andar de ocioso, David, porque tuvo que estar trabajando, David, tuvo que estar en la guerra, David. No tuvo que estar de ocioso nomás comiendo y durmiendo para ir a quitarle la mujer al vecino. No, tuvo que tener ocupada, una mente ocupada, una vida ocupada. Él tenía que estar en la guerra. Sin embargo, la ociosidad lo llevó a pecar. Tenga cuidado usted con sus ociosidades. Mejor póngase a orar, mejor póngase a leer. Aunque no le entienda, usted lea la Biblia. Poderoso Rey de Gloria, aunque no le entienda, léala. Métase a orar. Ocupa el tiempo para las cosas de Dios, para que vaya ya Dios trabajando en usted y no esté ahí dándole vuelta a su cabeza, metiendo ociosidades en su cabeza. Estar de ociosa, esa mente ociosa, manténgala ocupada de alguna manera para que el diablo no entre ahí. Poderoso, Dios le bendiga, Cristo le ama.